acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenos días Felipe, buenos días para todos. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, un espacio para aprender, hablar y compartir temas de salud. Continuamos esta semana con la serie que empezamos desde el día de ayer y desde la semana pasada, inclusive hablando de las generalidades del cáncer, y esta semana hablando de diferentes tipos de ellos, por lo menos de los más comunes, y con un enfoque muy especial, Felipe, y es precisamente desde el reconocimiento y la prevención del mismo desde un estilo de vida saludable. Hoy hablaremos del cáncer de pulmón porque es quizás uno de los cánceres más que se presentan con mayor frecuencia, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra Colombia, sino también a nivel mundial. Y una de las principales causas es el tabaquismo. Entonces, iremos desarrollándolo a medida que vaya pasando Medellín Ciudad Saludable el día de hoy y además más adelante con nuestros invitados. Doctora Beatriz, muy buenos días y un saludo muy especial para todos los televidentes. Abrimos este consultorio como es habitual de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía y de una vez la línea telefónica, que es la que también podemos llamar la línea amiga de los televidentes de Telemedellín y en especial de los televidentes de Medellín Ciudad Saludable, 441-2100. Ya ustedes saben, porque pues quienes nos siguieron ayer se dieron cuenta esta semana, y lo decía la doctora Beatriz, hablamos de del cáncer y de los más recurrentes, de los que más se diagnostican. Sabemos que tienen muchas preguntas, que tienen historias familiares, personales, historias clínicas ahí a la mano y desean aprovechar a los especialistas, 441-2100. Y ahora les recuerdo las redes sociales. Y estaba hablando usted, doctora Beatriz, del tabaquismo. Y es que cuando nos vamos al cáncer de pulmón, que es el tema de hoy, a buscar las causas, son varios los síntomas, son varias las posibilidades, los agentes que generan el cáncer de pulmón, pero sin duda el número uno, el más importante, es el tabaquismo. Y es que los consumidores de tabaco no quieren entender que el cigarrillo tiene por lo menos unas 60 sustancias, componentes que son considerados cancerígenos, que se absorben, se metabolizan, ingresan, incluso empiezan a hacer ya unas prelesiones que pueden terminar convirtiéndose en cáncer. Y ese asunto no me lo estoy inventando yo. Eso está avalado, eso lo dice la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que se ubicó a detallar cada uno de esos elementos y entender el por qué esos casi 60 compuestos del cigarrillo producen cáncer. Entonces es un asunto que está científicamente demostrado. La Organización Mundial de la Salud indica que son miles, pero miles, las muertes mensuales y anuales en Latinoamérica de personas con cáncer de pulmón, además que es bastante agresivo y ya vamos a observar sus diferentes estadios o etapas y nuestro especialista nos hablará de ello. Se asegura que aproximadamente el 90% de los tumores malignos de pulmón son causados por el tabaco. Si entendemos esa cifra, entenderemos y tendremos un primer elemento de prevención, que es evitar el cigarrillo. Así es, Felipe. Eso es lo que queremos precisamente enseñarles a nuestros televidentes y a las personas que están siempre siguiéndonos a través de Medellín Ciudad Saludable, porque es esto lo que evita que se presente el cáncer de pulmón, además de otros tipos de factores predisponentes como el hereditario, y lo hemos visto que en todos los cánceres es una causa muy importante, pero de igual manera el cáncer de pulmón se desarrolla como todos los cánceres que se pueden presentar en el organismo. Es una proliferación de células de manera desordenada. Se dice en este caso, en el cáncer de pulmón, que es una proliferación de células epiteliales en todo el tracto respiratorio, principalmente en los pulmones, y que si no se detecta a tiempo, casi que el 15% son aquellos que se detectan en sus etapas iniciales, pero que si no se detectan puede proliferar a través de el torrente sanguíneo, de los vasos linfáticos a otras partes del organismo, y recordemos que esto entonces es lo que conocemos como metástasis. Algunos televidentes nos han preguntado, y abro un paréntesis en este momento antes de seguir con la introducción del cáncer de pulmón, que esta señal, ¿cómo puede verse en el mundo entero? Porque consideran que es importante y útil para familiares y amigos. Les recuerdo que Telemedellín está en la red www.telemedellin.tv.
www.telemedellin.tv para que recomienden las transmisiones de Telemedellín y Medellín Ciudad Saludable. El cáncer de pulmón, doctora Beatriz, amigos televidentes, es la segunda causa de muerte de hombres en Colombia y la tercera en mujeres. Eso después de la violencia, los temas de conflicto, la falta de convivencia y las enfermedades cardiovasculares. Pero de esa magnitud, de ese tamaño es lo que en materia de muertes nos está generando el cáncer de pulmón. Y hablamos del tabaquismo como uno de los elementos más importantes. Pero ojo, no es solo para el fumador. Muchos casos se presentan en los fumadores activos, que es aquel que toma la decisión de sacar su cigarrillo y fumárselo, sino que también se presentan en los fumadores pasivos, esas personas que están al lado, muy cerca de quienes están fumando y de esa manera reciben el humo. Y de esa manera también se les genera el cáncer de pulmón. Por eso es importante, para quienes no fumamos, retirarnos también de esos espacios contaminados. Sí, aprovechemos este espacio, Felipe, también para hacer un llamado a la comunidad en general, no solamente para quienes fuman, que respeten precisamente los ambientes y a las personas que no lo hacen, sobre todo las personas más cercanas, sino también para el mundo entero en cuanto a la contaminación, en cuanto a la preservación de la salud ambiental, porque esta también es una causa que puede producir cáncer de pulmón, el asbesto, muchos químicos en las empresas. Entonces debemos crear conciencia y evitar en lo posible pues que se desarrolle en cada uno de nosotros estas enfermedades que pueden ser fatales y que, como decía ahorita, solo se descubren cuando ya está muy avanzado, solo el 15% se descubre en las etapas iniciales y empieza a manifestarse de diferentes maneras, cuando con tos, con dificultad para respirar, con expectoración verdosa y además con sangre, o sea, sanguinolenta y bueno, en fin, una serie de síntomas a través de los cuales se manifiesta y que precisamente la consulta a tiempo y el tratamiento precoz pues nos va a ayudar, o a tiempo y adecuado, nos va a ayudar precisamente a que avance y haya una metástasis. Los ambientes contaminados obviamente son propicios para la generación del cáncer de pulmón y estamos hablando de ambientes contaminados como los que se generan en ciudades muy concentradas. Es el caso del Distrito Federal en México, Ciudad de México, pero también puede ocurrir en estos temas, cuando hemos hablado de asuntos pulmonares, doctora Beatriz, y de vías respiratorias, yo he acostumbrado mucho a preguntarle a los especialistas si las características geográficas y topográficas nuestras, es decir, somos una ciudad en un valle rodeada de montañas, eso permite ciertas concentraciones de contaminación, pues influyen o no, y tal vez es una de las preguntas que en un ratico le haré al especialista. Aquí hay un elemento adicional, y es que la Liga Colombiana de la Lucha contra el Cáncer ha descubierto en el tema del tabaquismo que la incidencia o el inicio del consumo del cigarrillo cada vez es menor. Mire, doctora Beatriz, por allá en 1996, 1997, los estudios indicaban que las personas empezaban a fumar a los 17, a los 18 años de edad. Ahora el promedio de inicio en el cigarrillo es de 11, de 12 años de edad. Eso, por supuesto, está generando que personas jóvenes, desde los 30, 35, 40 años, estén presentando el cáncer de pulmón, cuando antes solo lo veíamos en personas mayores de 60 años de edad. Normalmente, porque siempre toda regla tiene su excepción. Así es, Felipe, y lo más triste es precisamente cuando no nos cuidamos y fumamos frente a nuestros hijos, frente a otras personas, y estas personas, aunque no estén llevando a cabo la acción de fumar, pues de todas maneras se están viendo altamente perjudicados y quizás se ha encontrado un porcentaje mayor en estos fumadores pasivos que en las mismas personas, como decía usted, que son fumadores activos. Muy bien. Hacemos la introducción al tema. En un ratico, después del corte de mensajes institucionales, veremos un informe periodístico que nos reitera todos estos elementos y que nos pone en principio otra vez para desarrollar el tema con el especialista que tendremos hoy, el doctor Rubén Darío Salazar Corcho. Él estará con nosotros en unos instantes. Recuerden la línea 441-2100. Saquen sus historias, tengan listas sus preguntas, aprovechen las personas que llegan a acompañarnos. Hoy hablamos de cáncer de pulmón, pero recuerden que también si tienen otras inquietudes relacionadas con el mundo de la salud y la enfermedad, pues está también la doctora Beatriz Burgos muy dispuesta, disponible para atenderlos. 441-2100, en Twitter @saludmedellín, en Facebook Medellín Ciudad Saludable, y nuestro correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Les estamos mostrando por estos días aquí en Medellín Ciudad Saludable los centros desconcentrados o descentralizados de la alcaldía de Medellín. Se los estamos georreferenciando para que ustedes lo tengan muy en cuenta y además
además allí pueden hacer muchos procedimientos y muchas situaciones que tienen que ver con el asunto de la salud, especialmente la afiliación al CISBEN. En este caso les proponemos, para ir al corte, que conozcan el centro de atención que está ubicado en el barrio Castilla. Regresamos en segundos. Desde el 4 de febrero rotó el pico y placa al Medellín. Para vehículos particulares y motos de 2 tiempos, el horario de restricción es de 7 a 8:30 de la mañana. En la tarde, de 5:30 a 7 de la noche. Infórmate sobre los días en que te corresponde cumplir con la medida. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. ¿A vos qué te gusta de Medellín? Mostrarnos en un video con el celular o con una cámara, porque el 22 y 23 de febrero, durante 24 horas, te vamos a mostrar qué pasa en Medellín. ¿Te gusta el barrio? ¿Alguien te cae muy bien? ¿Alguien es tu héroe? A mí, por ejemplo, me gusta estos puestos organizados donde venden flores. Eso sí, no grabes a nadie, que no se deje grabar. A mí me gusta esto. ¿Le choca que le esté grabando, señora? Ah, no hay ningún problema. Muy bien. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo, ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. La Orquesta Filarmónica de Medellín presenta en su primer concierto de temporada 2013 la Sinfonía de Matías el Pintor de Paul Hindemith, la suite para orquesta Jarillanos de Soltán Kodály y el gran danzón concierto para flauta de Paquito de Rivera, con la participación del solista León Giraldo y bajo la dirección del maestro Alejandro Posada. Viernes 15 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. Los pulmones son 2 órganos que hacen parte del aparato respiratorio y se encuentran en la caja torácica del cuerpo humano. En ellos se realiza el proceso por medio del cual los glóbulos rojos absorben el oxígeno para luego liberarlo como dióxido de carbono. Junto con el sistema circulatorio, los pulmones tienen como función la distribución de oxígeno y el intercambio de gases. En este órgano del cuerpo se pueden presentar enfermedades como la neumonía, la bronquitis y el cáncer de pulmón, siendo esta última una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Este tipo de cáncer se produce debido al crecimiento maligno de células en el tejido pulmonar, como el que recubre las vías respiratorias. Los diferentes cánceres de pulmón comienzan en las células que revisten los bronquios y en otras partes del pulmón, como los alvéolos. El tratamiento de cáncer de pulmón depende del tipo que se tenga y de la extensión o etapa en que se encuentre la enfermedad.
Aunque el tabaquismo es la principal causa del cáncer de pulmón, la contaminación, los factores genéticos y la radiación son otros factores que pueden desencadenar esta enfermedad. Si usted presenta una tos que no desaparece y por el contrario empeora con el tiempo, falta de aire y un dolor constante en el pecho, es importante que visite al médico para que le realicen los exámenes pertinentes con el fin de conocer su estado de salud. Una breve explicación que otra vez vuelve y nos contextualiza y nos ubica en el tema que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable, que es el cáncer de pulmón. Toda esta semana, lo decíamos desde ayer y lo reiteraba la doctora Beatriz Burgos al comienzo de este programa, pues estamos desarrollando ese tema, el cáncer mirado desde los que más se diagnostican y más se presentan en nuestro medio. Estaba por aquí en YouTube dando una mirada a los programas de la primera y de esta segunda temporada y les recuerdo que en www.youtube.com, si ustedes dan en la barra de búsqueda, digitan Medellín Ciudad Saludable, pues tendrán la oportunidad de acceder a todo el material que ya hemos desarrollado en estos casi 100 programas. Bueno, a propósito, vamos para la celebración 100, doctora Beatriz. Sí, eso será mañana. El viernes. Cumpliremos 100, no, mañana cumplimos las 100 emisiones y el viernes lo celebramos. No voy a contar en dónde todavía, pero bueno, espérese y verá. Entonces estaba revisando que ya, por ejemplo, los de la segunda temporada de este 2013 ya están marcados. Enfermedades de columna en jóvenes, enfermedades visuales. Entonces ahí están el bullying, los pueden ubicar muy fácil, la bulimia. Es decir, si tienen alguna duda, quieren recordar algún tema, revisar algún programa, alguna nota, lo que dijo algún especialista, simplemente van a YouTube, ahí buscan Medellín Ciudad Saludable y les aparecen los programas que ya hemos emitido. Doctor Rubén Darío Salazar Corcho, hematólogo y oncólogo, es nuestro especialista invitado hoy para desarrollar el tema del cáncer de pulmón. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. No, para lo que pueda servirle. Gracias, señor. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días. Y también le damos la bienvenida a Belsi Espinosa desde Aranjuez. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Belsi, adelante. Gracias, doctora. Le quiero hacer dos preguntas al doctor. Una, ¿hay algún lugar, porque veo demasiadas campañas, yo tengo familia que fuma demasiado y lleva años en eso, de pronto quisieran mermarle, porque de una no se puede dejar ese vicio con tantos años? ¿Hay alguna campaña o algo donde puedan ayudarle a la persona para que poco a poco vaya dejando esto? La segunda, ¿qué tan cierto es que si la persona de tantos años de fumar deja el cigarrillo, inmediatamente se le desarrollan todas las enfermedades? Gracias, doctor. Gracias, Belsi. Doctor. Bueno, vamos con la primera. Ya existe tratamiento para dejar de fumar y se usa medicamentos incluso para facilitar a los pacientes dejar de fumar. Cualquier neumólogo está en capacidad de orientar al paciente porque previamente debe ser evaluado, ¿no?, por un especialista para ver si puede entrar en alguno de estos programas. A la segunda pregunta, no es cierto. No es cierto que al dejar de fumar vayan necesariamente a presentarse todas las enfermedades. Se confunde a veces que los pacientes al dejar de fumar experimentan pues más tos y alguna mayor movilización de secreciones, pero eso no quiere decir que estén peor. Ahora, es conocido que al dejar de fumar la tasa de desarrollo en el caso de cáncer de pulmón va disminuyendo progresivamente en el curso del tiempo, pero no es que vaya a presentarse más enfermedades por eso. Y es que ese, doctora Beatriz, es tal vez uno de los mitos, doctor, que se tienen en este tema específico del cáncer de pulmón o las enfermedades respiratorias, que cuando la persona deja de fumar se vienen todas esas enfermedades encima. Es uno de los mitos que se tienen. Muy bien. Doctor Salazar, puntualicemos, aunque veíamos en la introducción más o menos unos aspectos sobre el cáncer de pulmón, pero puntualicemos qué es el cáncer de pulmón y cuáles son las estadísticas en nuestro país y en nuestra ciudad. Bueno, el cáncer de pulmón es un cáncer que surge en el pulmón, ¿cierto? Todo cáncer como tal es un crecimiento desordenado de las células en la cual empiezan a proliferar, a acumularse y generar unas masas, ¿cierto? En este caso estarían originándose en los bronquios. En nuestro país apenas estamos llevando unos registros de estadísticas y no disponemos de todos los estadísticas como se dan en otros países desarrollados. Pero por lo menos sabemos que en Colombia hacia el 2008 se determinó que hubo 3.800 muertes por cáncer de pulmón, lo cual es exagerado.
Nosotros sabemos que nuestra tasa de cáncer de pulmón en el caso de los hombres es alrededor de 20 por 100.000 y en mujeres es la mitad de 10 por 100.000. Eso es cantidades muy altas, sobre todo si se tiene en cuenta que las naciones con más alto índice, como en Estados Unidos y en Europa, está más o menos en el 53 por 100.000. Entonces hablamos que nosotros no estamos lejos de manejar unas tasas tan altas. Es una incidencia alta. Para complementar esa pregunta que hacía la doctora Beatriz, antes de saludar a Patricia, quien le pido nos espere unos segundos, ¿es uno el cáncer de pulmón o son varios? Me refiero al sitio dependiendo de donde se origine en el pulmón. No, el cáncer de pulmón son múltiples enfermedades. Ya, en general hay dos grandes grupos, unos que se han llamado de células pequeñas y otros que se han llamado de células grandes. Los de células pequeñas es la minoría, los de células grandes hay otro tipo histológicos, ¿cierto? Y que son los adenocarcinomas de células grandes y escamocelulares. Bueno, eso en general, los de células grandes se reúnen en un grupo así porque su tratamiento es distinto a los de células pequeñas. Entonces hablamos que es una enfermedad distinta, heterogénea. Bueno, ahora sí, Patricia. Está ahí Patricia Castrillón desde Rodeo Alto. Hola Patricia, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por este hermoso programa, de verdad, felicitaciones. Gracias. Tengo dos preguntitas para el oncólogo y si cabe la posibilidad de hacerle la segunda. La primera es, ¿tiene alguna consecuencia el dejar de fumar inmediatamente o debe hacerse paulatinamente, despacio? Lo pregunto porque una familiar dejó de fumar hace 4 días de una y mucha gente le dice que eso así no es. La segunda es, ¿cómo podría ser posible para que unos niños, hijos de un consumidor, no vayan a hacer lo mismo? Si hay un tratamiento, si hay algo que se les pueda decir o hacer, y les agradezco mucho. Consumidor de droga. ¿De droga? De sustancias alucinógenas. Sí. Gracias Patricia por tu llamada. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, no, la mejor manera de dejarlo es de una sola vez. Eso ya está determinado y se ha evaluado. Pero cualquiera que sea, a lo como recurra a dejarlo, pues lo importante es dejarlo, porque se sabe que al suspenderlo, pues entonces disminuyen las probabilidades de desarrollar enfermedades por el humo del cigarrillo. No solamente cáncer, sino todas las demás, cardiovasculares, en fin, enfermedades de las vías respiratorias. En el caso de la droga, depende de la droga que se consuma, pero aquellas fumadas también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. O sea que habría que precisarlo. Si hay forma de saber o cómo lograr que la otra persona disminuya ese hábito, pues existen una cantidad de ayudas para esos casos. Y ahí había que recomendarlo a la asistencia, ya sea por grupos de farmacodependencia, a ver cómo se podría colaborar en eso, porque de acuerdo al farmacodependiente y también al tipo de droga que se consuma, pues así serán los tratamientos que haya para ello. En el caso del cigarrillo, es que poder decir cómo evitar que los niños puedan desarrollar el hábito al tabaco, pues sí, hay campañas y es de múltiples tipos de campañas que se han adelantado con el objeto de evitar que los niños puedan exponerse al humo del cigarrillo. Bueno, yo quiero complementar algo y es de pronto también evitar hacerlo frente a los niños. Recuerden que el ejemplo enseña más que cualquier cosa y entonces pues tratar de no hacerlo y que los niños no estén expuestos a esta situación. Doctor Salazar, escúchame Beatriz, ¿discrimina entre hombres y mujeres o da por parejo el cáncer de pulmón? No, es más frecuente, o por lo menos las tasas que tenemos son más frecuentes en hombres y generalmente las duplican. Pero eso parece ser secundario a la mayor exposición en hombres al humo del tabaco, al humo del cigarrillo. De manera que casi las tasas en hombres es el doble que se dan en las mujeres. Obviamente no es el único factor, pero es el que más pesa. Otro factor es la exposición por la contaminación ambiental, el radón al cual no estamos expuestos en nuestro país. Y no solamente el humo de tabaco, sino también otros vapores están asociados a ello, ¿no? Muy bien, le damos la bienvenida a Álvaro García desde Prado Centro, quien nos quiere contar su testimonio. Adelante. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días. Es para felicitarlos por el programa y darles un testimonio. Yo era fumador empedernido, me fumaba paquete y medio de cigarrillos al día y hace 26 años dejé de fumar. No es como la señora que dijo hace un ratico que eso es muy difícil, que hay que dejarlo con espacio. No, lo dijo el médico hace poquito. Hay que dejarlo de una vez, radicalmente, no sacando excusas para seguir fumando, no. Es decir, tener fuerza de voluntad, decir eso me hace daño y tener conciencia de que eso me hace daño y decir no más. Así hice hace 26 años con el cigarrillo y con el alcohol, que soy alcohólico anónimo. Dije no más al alcohol hace 8 años y dije no más. Es tener fuerza de voluntad y saber que esos vicios hacen mal a la salud de la persona. Muchas gracias y los felicito por el programa. Gracias, don Álvaro, por contarnos su historia. Buen testimonio. Súper. Buen testimonio. Es tomar la voluntad, la decisión y ejecutarla inmediatamente y hacerlo de tajo. Yo también en lo personal tengo personas muy cercanas que después de fumar muchísimos años, casi toda la vida, tomaron la decisión y lo hicieron de una vez y de esa manera se están librando pues de una cantidad de enfermedades. Pero doctor Salazar, hay una relación directa, una incidencia directa y él lo decía, don Álvaro nos decía, yo me fumaba paquete y medio, entre más alto el consumo, más el riesgo del cáncer de pulmón. Es decir, aquellos que se fuman 2, 3, media cajetilla, una cajetilla, 2 cajetillas por día, ¿se incrementa la posibilidad? Por supuesto. Bueno, lo importante es que no fumar ninguno, pero bueno, sí, efectivamente, a mayor consumo de cigarrillo, mayor es la probabilidad de cáncer de pulmón. Y eso va en relación a la cantidad de cigarrillos y en relación también al tiempo expuesto a eso. Nosotros hacemos unos cálculos de manera que se multiplica el número de cigarrillos por día durante el tiempo en que se dé y eso le da más o menos a uno un cálculo de manera que cuando un paciente consume más de 30 cigarrillos día en un periodo superior a 10 años, las probabilidades empiezan a aumentar en forma exponencial. De manera que es muy alto el riesgo para eso. Y ¿en qué porcentaje es esa formulita que ustedes aplican? 30 cigarrillos al día por 10 años. Se multiplican los años por el consumo de cigarrillo día. Por eso, y suponiendo que sean 30 cigarrillos al día por 10 años de consumo, ¿en qué porcentaje se incrementa la posibilidad de tener o no cáncer de pulmón? Lo que pasa es que no se calcula así porque obviamente no estaríamos ante un estudio, digamos, ético, ¿no? A ver cuánto les ponemos a un paciente, sino que nos basamos en prácticamente estudios observacionales más o menos en qué consumo se da eso. Lo que se ha determinado es que se considera un fumador pesado por encima de 20 cigarrillos, 20 paquetes año, es decir, de la manera como se consuma. Es decir, puede ser que sean 10 cigarrillos, pero lo ha consumido en un periodo superior a 20 años o en 20 años. Entonces estamos hablando de que ahí está lo mismo. O que haya sido 10 años, pero ha consumido 20 cigarrillos día. O 5 años, pero ha consumido el doble de esa cantidad. Claro. Nos llama desde Río Negro Alex Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alex. Ve, ese programa es muy bueno, yo fumaba. Sí, muy buenos días. Te estamos escuchando, Alex. ¿Cómo estás? Bien, Alex, muchas gracias. Alex. Cuéntanos tu historia, Alex. Sí, vea, eso para mí es un delito muy grande, porque el cigarrillo trae mucho químico. ¿Aló? Te estamos escuchando, Alex, adelante. Alex, te estamos escuchando, cuéntanos. A cambio la marihuana, pues, la marihuana no trae tanto químico. Muy bien, Alex, muchas gracias. Mire, doctor Salazar, Alex nos introduce el tema de la marihuana, del consumo de la marihuana. ¿Es igual la incidencia del cáncer de pulmón en las personas que consumen habitualmente marihuana? Bueno, lo que sucede en el caso del cáncer de pulmón es que se ha estudiado es con el tabaco. Entonces, el tabaco sabemos que tiene más de 300 sustancias que son cancerígenas. En el caso de la marihuana, pues no se tiene los mismos estudios que se tienen eso. Eso no quiere decir que sea menos dañina, es que no sabemos, no tenemos los datos al respecto. Asumimos que sí, por los pacientes con consumo de humo
por otras drogas también presentan alto riesgo de cáncer de pulmón. Entonces asumimos que sí, pero no tenemos el dato preciso para ello. Es decir, en que no hay una demostración científica, también uno podría decir que es un mito el que muchas personas dicen la marihuana no da cáncer mientras que el cigarrillo sí da cáncer. Correcto, es porque no hemos adelantado los estudios. Igual está ingresando un humo que debe ser perjudicial para los pulmones. Correcto. Doctor Salazar, cuéntenos por favor cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de pulmón y en qué momento se debe consultar. Bueno, todo paciente que lleva que sea fumador, pues ha de informarlo al médico, porque ya se sabe que con ciertas condiciones, pues en algunos estudios que se han adelantado, la detección temprana ha logrado reducir la probabilidad de muerte o por lo menos de mayores complicaciones por cáncer de pulmón. Digamos, eso como recientemente. ¿Qué sintomatologías? Cuando se presenta sintomatología hablamos de una enfermedad regularmente avanzada. Es decir, que se presente hemoptisis. Hemoptisis es la expectoración de sangre, es decir, el paciente tose con sangre. Que haya una pérdida de peso significativa, y hablamos significativa de 10 a 15 kilos en un tiempo, que se acompañe de dificultad respiratoria o menos frecuente puede acompañarse de cambios en el tono de la voz, porque ese estaría más relacionado a otro cáncer que también se relaciona con el cigarro, y es los cánceres de laringe, ¿no? O tráquea. Bueno, pero cualquiera de estos, en general, o una tos que se hace persistente, pues son motivo para consultar. Muy bien, nos llama desde Itagüí Doris Quintana. Buenos días. Buenos días, Doris. Adelante. Buenos días. Buenos días. Les cuento que me encanta y yo siempre he soñado con un tema de estos. ¿Por qué? Porque yo fumo. Entonces, yo les voy a decir la verdad. En ningún momento he dejado de fumar porque, yo mantengo como una ansiedad de, por ejemplo, muchas veces que son nervios, otras veces porque problemitas, ¿me entienden? Pero yo sinceramente les digo, no tengo como esa voluntad de dejar el cigarrillo. En estos momentos la voz a mí sí me ha cambiado, lo que me está diciendo el doctor. Sí, la voz cambia mucho como el hábito de uno de estar como en cuestión de trabajo y todo, ¿me entiende? Pero yo quisiera saber, mantengo una tos, siempre pues se quita, otras veces delgado, pero me da miedo y pánico ir donde el médico, porque yo sé que de pronto, mi familia ha sufrido de cáncer, mi papá murió de cáncer, pero no de los pulmones, sino que él murió de cáncer ¿cómo se llama esto? Bueno, del estómago. Más no le pasó a los pulmones, él siendo un fumador, pues horrible. Mi mamá, afortunadamente, ella no tiene cáncer, aunque es una persona pasiva de los fumadores, por ejemplo, de mi papá, que en paz descanse, y nosotras 3 hermanas que fumamos. Pero igual, cuando a mi mamá le dio una neumonía, el doctor me preguntó a mí, ¿tú fumas? Y yo le dije, sí, doctor. Me dijo, bueno, a partir de estos momentos no vuelves a fumar dentro de la casa. Siempre lo vas a hacer fuera. ¿Por qué? Porque tu mamá es una paciente pasiva pues de los cigarrillos, que tanto de tu papá como de tus hermanas. Entonces no vas a volver a fumar dentro de la casa. En el momento en que él me dijo eso, yo no volví a fumar, o sea, dentro de la casa. Uh-huh. Entonces yo quisiera saber, doctor, qué riesgo podía yo tener, que lo tenga, sí, lo puedo tener, pero, el susto de yo ir donde un médico. De todas maneras, los felicito, les agradezco mucho y Dios los bendiga. Lo mismo, Doris. Gracias, Doris. Doctor Salazar. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, Doris, mira, y es... la tos del fumador no siempre implica que es cáncer de pulmón. La tos del fumador puede estar relacionado a una enfermedad que se desarrolla a consecuencia del humo del tabaco, que es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tiene la característica de una tos persistente, húmeda, en fin, acompañada de dificultad respiratoria. Bien,
Obviamente los pacientes que tienen EPOC por la exposición al humo del cigarrillo pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, pero no necesariamente el hecho de tener una tos crónica implica que tenga cáncer de pulmón. Ahora, para saber lo que se requiere, pues evaluarte, estudiarte. Si se justifica o no hacer asistir a un médico tempranamente, sí, por supuesto. Hoy ya sabemos, por recientes estudios que ha salido, que el adelantar estudios de tamizaje, es decir, diríamos en el término en inglés es screening, en castellano diríamos tamizaje, de poder establecer en forma temprana el cáncer de pulmón, si se justifica, hay varios criterios para eso, y aquellos pacientes en que se ha podido detectar en forma temprana, incluso se ha logrado que tengan supervivencias muy buenas, hablamos nosotros del 53%. Incluso si ha comprometido ganglios, la probabilidad de supervivencia a 5 años es del 24%. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de que ya estamos en capacidad de poderlos tratar a tiempo, evitar complicaciones e incluso que pueda vivir más el paciente. Ahora, entre más avanzado esté, pues menores serán las probabilidades de lograr la cura de él. Muy bien, le damos la bienvenida a Gloria Gutiérrez desde El Poblado. Buenos días. Buenos días, doctor, y muchas gracias por el programa. Doctor Salazar, felicitaciones, yo soy paciente de ella, pero quería hacer una pregunta. Mi papá fue fumador empedernido. ¿Qué incidencia tiene un papá fumador en los hijos? Pues aunque nos dicen que somos fumadores pasivos. Quería preguntar eso. Gracias, Gloria. Sí, el cáncer de pulmón, como todos los demás cánceres, no es que sea hereditario, sino que aumenta obviamente la susceptibilidad, la probabilidad de desarrollar cáncer como tendría para cualquier otras enfermedades. Por ejemplo, si mi papá es hipertenso, pues yo tendré mayor riesgo de ser hipertenso. Si mi mamá es diabética, pues tendré también mayor riesgo de ser diabético. Pero eso no es que necesariamente vaya a desarrollar diabetes o hipertensión, en fin. Ahora, si tu papá ha desarrollado un cáncer, cualquiera de eso, tú tendrás mayor probabilidad, pero no necesariamente que te vaya a dar. Ahora, si el cáncer ha sido de pulmón y tú fumas, pues obviamente esas probabilidades se incrementarán. Y si se van sumando algunos otros factores de riesgo, pues entonces también serán las probabilidades mayores. En consecuencia, pues hay que estar atento y consultar tempranamente al médico. Nos acompaña hoy el doctor Rubén Darío Salazar, él es hematólogo y oncólogo. Estamos hablando de cáncer de pulmón y ustedes todavía tienen buen tiempo, mucho tiempo para hacerle sus consultas. Estaremos aquí hablando de este tema hasta casi las 12 del mediodía. 441-2100. Vamos a hacer en este momento una pausa institucional y los invito a ubicar el centro de atención de la Alcaldía de Medellín en el barrio 20 de Julio. Allí pueden hacer afiliación al CISBEN y preguntar muchas cosas relacionadas con el tema de salud y los servicios que ofrece la Secretaría de Salud de Medellín. Ya regresamos. Los impuestos son una inversión del ciudadano en Medellín. 200.000 predios de Medellín disminuyeron su impuesto predial, un hecho histórico para la ciudad. Se unificó el plazo para pagar el predial sin recargo hasta el 18 de febrero para todos los contribuyentes. En Medellín, los impuestos se ven. La administración municipal está atenta a revisar, aclarar y resolver todas las inquietudes de los ciudadanos en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra y en los más cerca, El Poblado y Belén. Informes en el 385-6630. Medellín, un hogar para la vida, Alcaldía de Medellín. A vos, ¿qué te gusta de Medellín? Grábalo con el celular, con una cámara y nos lo mostrabas. ¿Sabes cuándo? El 22 y 23 de febrero te vamos a mostrar qué pasa en Medellín durante 24 horas y vos nos vas a ayudar o nos mostrar lo que no te guste. Mira, por ejemplo, a mí que no me gusta que parqueen una moto aquí en la cebra, ¿cómo se les ocurre? O que no recojan la basura a tiempo. Mira esto.
Eso sí, con respeto, nos lo vas a contar en Telemedellín, aquí te ves. En este sitio, jurisdicción de Yarumal en el norte antioqueño, el teniente coronel José María Córdoba libró hace 193 años el combate que habría de significar para la monarquía española la negación definitiva de otra reconquista de la Nueva Granada. El propio Córdoba identificó el lugar. Documental El combate de Chorros Blancos. Este 12 de febrero, fecha del aniversario de tal acontecimiento de la gesta libertadora. Realización de Telemedellín con motivo del bicentenario de la independencia de Antioquia 1813-2013. Martes 12 de febrero, 9 de la noche. Telemedellín, aquí te ves. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo, ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre el cáncer de pulmón y nos acompaña el hematoncólogo, el doctor Rubén Darío Salazar Corcho. Nos hizo una llamada Yolanda Monsalve desde Manrique, quien no quiso salir al aire, pero pregunta lo siguiente, doctor. Dice que a su esposo, una fiebre reumatoidea, le disminuyó el tamaño de su pulmón izquierdo y además le dejó cicatrices, una cicatrización en el pulmón, que si esto puede a futuro desarrollarle cáncer de pulmón. Sí, es decir, las cicatrices ya sea por antecedentes infecciosos o por cualquier otra lesión en pulmón, aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, no es que necesariamente le vaya a dar, aumentaría la probabilidad y habría que tenerse eso en cuenta en las evaluaciones que se le hagan posteriormente. Muy bien, saludemos en el municipio de Envigado a Irene Rendón. Irene, buenos días. Se fue Irene, 441-2100, para que hagan sus consultas. Todavía tenemos tiempo. Estamos en Medellín Ciudad Saludable esta semana dedicados al tema del cáncer, y específicamente al cáncer de pulmón. Doctor Salazar, un consumo pesado, como usted nos explicaba, que ustedes lo consideran así cuando son más de 20 cigarrillos al día durante varios años, cuando ese consumo pesado se suspende, ¿el daño ya está hecho o una persona de esas características puede nunca en la vida generársele un cáncer de pulmón? Bueno, es que sí, el daño está hecho, pero eso no quiere decir que si deje de fumar, entonces no tiene sentido dejar de fumar, porque ya he hecho el daño, ¿ya para qué voy a dejar de fumar? No. Es sabido que el dejar de fumar en cualquier momento, aunque sea un consumidor pesado, pues le disminuirá la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades. Por lo tanto, es importante dejarlo aunque lleve muchos años de estar fumando. Ahora, lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad genética, lo que quiere decir es que se origina por algunas alteraciones en unos genes. Nosotros tenemos varios tipos de genes, hay unos genes que se encargan de reparar ese ADN, otros que se encargan de que las células no se multipliquen demasiado, otros que inducen a que las células se multipliquen, en fin. Esos genes, cuando se dañan, le aumenta a uno la probabilidad. Ahora, lo que sabemos con el cigarrillo es que él aumenta esos daños. Entonces,